Como vemos ahí en las filminas que siguen, tenemos tal cual lo mismo que hemos marcado anteriormente en el gráfico acá al principio. Así que bueno, luego les queda para repasar y fijarse bien en los detalles que hay que tener en cuenta a la hora de graficarlo y plantear este efecto renta y sustitución para un bien normal. Vamos a partir exactamente del mismo lugar donde hemos comenzado en el bien normal. El supuesto va a ser que se abarata el precio de los alimentos, pero la diferencia es que ahora los alimentos van a ser bienes inferiores. El supuesto entonces sigue siendo que se abaratan los alimentos, pero ahora son bienes inferiores. ¿Qué significa esto? Que si aumenta la renta real, dado el abaratamiento del precio de los alimentos, ahí vamos a marcarlo bien, si abarata el precio de los alimentos, aumenta la renta real. El efecto será, el efecto renta, de que no va a aumentar tan considerablemente la demanda, sino que como hay relación negativa, la demanda va a caer. Pero por otro lado, el efecto sustitución va a ser positivo, porque al ser un bien que es más barato, se va a demandar más unidades de ese bien, pero se va a ver contrarrestado o descompensado por el hecho de que el efecto renta es negativo. ¿Se abarata el precio de los alimentos? Gráficamente, lo mismo que hemos hecho anteriormente. La recta presupuestaria va a hacer ese movimiento pivot hacia afuera o rota hacia afuera, como quieran decirlo. Y lo marcamos bien. Como vemos, se ha modificado la renta real para adquirir alimentos. Es mayor la renta real para adquirir alimentos. Sin embargo, hay relación negativa porque se trata de un bien que es inferior. Se va a estar alcanzando una nueva curva de indiferencia y acá viene la primera diferencia con el caso anterior. En el caso del bien normal, nosotros habíamos trazado la curva de indiferencia, la nueva, más o menos a esta altura. La curva de indiferencia U sub 1 para este caso va a estar un poquito más hacia arriba, más para acá. Todo ello no es capricho mío, no es que a mí se me ocurrió hacerla más arriba. Tiene todo sentido económico. Ya vamos a ver cómo nos queda. Entonces, habíamos partido del equilibrio cero, donde en el equilibrio cero tenemos la cantidad A sub 0 de alimentos y B sub 0 de prendas de vestir. Ahora vamos a pasar al equilibrio 1. Como se aprecia, va a haber un efecto sustitución de que se está sustituyendo prendas de vestir por alimentos, porque como se ve, la cantidad de ropa que se consume es menor. Pasa de B sub 0, pasa a B sub 1. Y la cantidad de alimentos aumenta, porque lógicamente, si los alimentos son más baratos y al ser bienes ordinarios, relación inversa entre precio y cantidad demandada. Si se abarata el precio, aumenta la cantidad demandada. Pero podemos ir notando que el efecto final es más pequeño que en el bien normal. El efecto final en los bienes normales era más o menos una cosa así, bien extensa. Y acá apenas era lo que vamos a marcar con la flecha de color rosa. Es decir, es mucho más pequeño. ¿Por qué se habrá contrarrestado ese efecto? ¿Qué habrá pasado de por medio que se descompensó y es más pequeño que como era en un bien normal? Bueno, ya lo vamos a marcar y nos vamos a dar cuenta del porqué. Entonces, de A sub 0 a A sub 1 vamos a tener el efecto final. Lo vamos a marcar ahí. Todo esto sería el efecto final
el cual es igual a la suma del efecto sustitución más el efecto renta. El efecto sustitución es positivo, no cabe ninguna duda. Nos damos cuenta de que es positivo porque se sustituye prendas de vestir por aquel bien que es más barato, que son los alimentos. Pero el efecto renta, para este caso, va a ser negativo. Va a ser negativo y lo hemos dejado acá anotado, porque al aumentar la renta real, cae la demanda. Hemos mencionado, cuando comenzamos a notar, antes de toda la explicación, que había como un efecto ambiguo. Por un lado, aumenta la demanda porque es más barato, pero por el otro, pasa a ser más chica por el tema de que al aumentar la renta real y ser bien inferior, hay relación inversa. Por ese motivo es que la nueva curva de indiferencia la hemos trazado a esa altura y no la hemos marcado más hacia abajo como sucedía en el bien normal. Ahora vamos a hacer los mismos pasos que hemos hecho en el caso anterior. Vamos a trazar una recta presupuestaria paralela a la final, de modo que coincide con la vieja curva de indiferencia. Y bueno, ahí ya el ejercicio se hace solo. Nos queda el efecto sustitución y el efecto renta, y nos vamos a dar cuenta de que el efecto renta es negativo. Exactamente lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Marcamos una recta presupuestaria paralela a la final, de modo que coincide con la vieja curva de indiferencia. Buscamos donde haga una tangencia, que en este caso lo estamos marcando ahí con color amarillo. Le vamos a llamar equilibrio 2. Noten también ese detalle diferente. El equilibrio 2, en el bien normal, estaba entre A sub 0 y A sub 1. Ahora va a estar hacia la derecha de A sub 1. Marcamos ahí el equilibrio 2 y nos va a quedar A sub 2 y lógicamente también nos va a quedar B sub 2. Entonces, repasando. De A sub 0 hacia A sub 1 tenemos el efecto final. Tenemos el efecto final. Recuerden que ese efecto final es a la suma. Es igual a la suma del efecto sustitución más el efecto renta. El efecto sustitución es positivo y el efecto renta es negativo. Por lo tanto, el efecto renta negativo está descompensando o está contrarrestando, está descompensando o contrarrestando, como quieran decirlo, al efecto sustitución. Es decir, es como que el efecto renta negativo le quita fuerza al efecto sustitución. Por aquel motivo, el efecto final, por ello, el efecto final es más pequeño que en el bien normal. Es más pequeño que en el bien normal. Luego vamos a tener lo siguiente. De A sub 0 hacia A sub 1 tenemos el efecto sustitución. De A sub 0 hacia A sub 1 tenemos el efecto sustitución, el cual, como hemos mencionado, es positivo. Es decir, en el caso del bien inferior, el efecto final es tal cual el efecto sustitución. Y el efecto renta va a tener signo negativo, porque va de A sub 2 a A sub 1. No de A sub 1 a A sub 2, sino de A sub 2 a A sub 1. O sea, tal cual como en el caso anterior. En el caso anterior también iba de A sub 2 a A sub 1, con la diferencia que el efecto renta en el bien normal es positivo. Acá
es claramente negativo, porque como estamos volviendo hacia atrás, A sub 2 se encuentra por delante de A sub 1, entonces si vamos de A sub 2 a A sub 1, vamos hacia atrás, es negativo, ¿sí? Entonces, de A sub 2 hacia A sub 1, tenemos el efecto renta, el cual es negativo. Volvemos a marcar. Entonces, de A sub 1, de A sub 0 a A sub 1, efecto sustitución, el cual es positivo. Y de A sub 1 a A sub 2 vamos a tener el efecto renta, el cual es negativo. De A sub 2 a A sub 1, efecto renta, el cual es negativo. Bueno, y nos queda ahí para recordarlo bien. Se observa entonces claramente de que hay un efecto ambiguo. Obviamente, prevalece el efecto sustitución al efecto renta. Decimos que prevalece porque el efecto sustitución es mayor que el efecto renta y por lo tanto, a pesar de que el efecto renta tiene signo negativo, termina prevaleciendo el efecto sustitución. Lo descompensa un poco, lo contrarresta, hace que el efecto final sea más pequeño, pero aún así las cantidades es más lo que aumenta que lo que termina disminuyendo. O sea que esa ambigüedad termina siendo que es más lo que aumenta de cantidad demandada cuando es más barato el bien, que lo que termina cayendo por el hecho de que hay relación negativa con la renta real. Bueno, eso sería el caso del bien inferior. Y ahora vamos a pasar al bien Giffen. Los bienes Giffen son aquellos cuya curva de demanda tiene pendiente positiva porque hay relación directa entre renta y demanda y cantidad demandada. Cuando hablamos de bienes Giffen, nos tenemos que ir a un momento particular de la historia económica en Gran Bretaña, en periodos de entreguerra, donde la economía quedó destruida y por lo tanto la gente no tenía plata para morfar. Es así. A la gente solamente le alcanzaba para comer papas. Las papas es siempre lo más barato que hay. O sea, sería muy raro, se tendría que pudrir toda la cosecha de papa para que aumente el precio del kilo de papa. O sea, históricamente la papa siempre fue un bien barato. Entonces la gente lo único que podía comprar, para lo único que le alcanzaba, era para comprar papas. Ahora, ¿qué va a pasar en un mercado si aumenta la demanda de un bien? Va a subir su precio. Como la gente solamente podía comprar papas, demandaba papas, ello representa una mayor demanda de papas, sube el precio de la papa. Pero la gente no tiene más plata que para comprar papas. O sea que por más que aumente el precio de la papa, la gente sigue demandando papas, pero porque no le alcanza para comprar otra cosa. Entonces acá termina pasando que no se está cumpliendo la relación inversa que hay entre precio y cantidad demandada, porque aumenta el precio de la papa y la gente demanda cada vez más papas. Pero lógicamente, si la gente no tiene un mango solo que para comprar papas, desgraciadamente está metida como en un círculo vicioso. Bueno, a partir de ello es que surgen los bienes Giffen, porque decían, bueno, acá no se está cumpliendo la relación inversa entre precio y cantidad demandada. La gente, a pesar de que la papa es más cara, sigue demandando cada vez más papa, pero por el motivo de que a la gente solo le alcanzaba para comprar papas. Eso fue en un momento particular de la historia y luego descubrieron con otros bienes, con los bienes de lujo. En el caso de los bienes de lujo,
Supongamos una persona que tiene mucho dinero, fanática de los autos. Si un Lamborghini es más barato, posiblemente no lo quiera, porque para esta persona, si el Lamborghini es más barato, ya no es sinónimo de lujo. Significa que más gente lo va a poder tener. Para aquella mujer que es fanática de la joyería, si un collar Cartier pasa de 30.000 euros a 20.000 euros, no lo va a querer, porque si es más barato significa que más gente lo va a poder tener, es menos exclusivo. Entonces vemos que hay una relación directa. Cae el precio, no lo quiere. Sube el precio, lo quieren demandar más. Entonces los bienes Giffen tienen esa particularidad que pueden ser bienes inferiores de calidad pueden ser bienes inferiores de calidad inferior o segundas marcas, como pasa con la papa, o puede ser un bien de lujo, como un auto de una marca premium o marcas de ropa sofisticadas, ¿sí? Bueno, esa es la particularidad. Ya lo revisamos cómo queda para que veamos cómo se deduce la demanda de un bien Giffen. Otra aclaración, a la curva de demanda nosotros también la podríamos derivar a partir del efecto renta y sustitución. Es decir, nosotros podemos usar este mismo gráfico para derivar la demanda de alimentos. Y lo mismo con el caso anterior, también lo podríamos hacer. Al ser bienes ordinarios, resultaría una demanda con pendiente negativa. Lógicamente, porque hay relación inversa entre precio y cantidad demandada, independientemente que sea bien inferior o normal. Ahora, para el caso del bien Giffen, cuando nosotros deduzcamos la demanda, van a ver que tiene pendiente positiva. Ahora lo revisamos. Vamos a trabajar dos bienes, el bien X y el bien Y. Los supuestos van a ser similares y el punto de partida sigue siendo el mismo. El bien X se va a abaratar y ahora el bien X es un bien Giffen. Veamos cómo nos queda. Se abarata el bien X, movimiento pivot en la recta presupuestaria, rota hacia afuera porque aumenta el poder de compra para adquirirse bien, pero miren ese detalle. Partiendo del equilibrio 0, miren dónde fue a parar el equilibrio 1. El equilibrio 1 antes se situaba hacia abajo y hacia la derecha del equilibrio 0. En el bien inferior se encontraba un poquito más cercano, pero se encontraba también hacia abajo y a la derecha. Y en el caso del bien normal, la curva de indiferencia U1 se encontraba muy hacia abajo y a la derecha. Acá la curva de indiferencia U1, es decir, al equilibrio de U1, lo tenemos más hacia arriba y a la izquierda. Por lo tanto, si abarató el bien X, pasamos de consumir la cantidad X sub 0 a demandar la cantidad X sub 1. Es decir, de demandar 20 unidades, pasamos a demandar 15 unidades. Es decir, bajó el precio y se demanda menos. O sea, claramente hay una relación directa. Se abarata el precio, se demandan menos unidades del bien X. Vamos a hacer lo mismo que en los casos anteriores. Vamos a trazar una recta presupuestaria paralela a la final, de modo que coincida con la curva de indiferencia U sub 0, la inicial, y vamos a tener lo siguiente. Entre X sub 0 y X sub 1, el efecto final. En eso no hay ninguna duda, lo vamos a dejar anotado.
Entonces, de x sub 0 hacia x sub 1, vamos a tener el efecto final. Tenemos el efecto final. Luego, de x sub 2 a x sub 0, nótese que una vez que hemos trazado la recta presupuestaria paralela a la final, buscamos nuevamente una tangencia, el equilibrio 2, y por lo tanto, de x sub 2, de x sub 0 a x sub 2, perdón, de x sub 0 hacia x sub 2, tenemos el efecto sustitución. Ese efecto sustitución es positivo. Y finalmente, de x sub 2, es decir, de x sub 2 volvemos hacia atrás, de x sub 2 hacia x sub 1, es decir, x sub 2 está hacia adelante de x sub 1, volvemos hacia atrás, por lo tanto es algo negativo, vamos a tener el efecto renta. Ese efecto renta va a ser negativo. Y nótese esto también. El efecto renta es mayor al efecto sustitución. O sea que acá también tenemos una gran diferencia con los bienes ordinarios. En los bienes ordinarios, el efecto sustitución prevalece al efecto renta, está por arriba del efecto renta. En cambio, en los bienes Giffen, el efecto renta es superior al efecto sustitución. Y además es negativo. Vamos a dejar una aclaración más. Vemos que el efecto renta es negativo, pero no lo debemos confundir con un bien inferior, ya que en el bien inferior el efecto renta también es negativo. Y otra aclaración más. Un bien Giffen no necesariamente es un bien inferior, ya que también puede ser un bien de lujo. ¿Sí? Esa aclaración es sumamente importante porque, como hemos mencionado, el bien Giffen surge a partir de la historia de la papa en Gran Bretaña en el periodo de entreguerra, donde la gente, al no tener ingreso, lo único que demandaba era papa. Por lo tanto, a mayor demanda, sube el precio de la papa. Si sube el precio de la papa, la renta real cae, porque cae el poder de compra. Pero, sin embargo, aumenta la demanda. O sea que, bien inferior, relación inversa entre renta real y demanda, pero era porque la gente no le alcanzaba más que para comprar papas. Entonces, históricamente, se dice que el bien Giffen es un bien inferior, pero no necesariamente es así, porque en la actualidad los bienes de lujo también se los considera bienes Giffen, que también les llaman bienes mal, ¿sí? Es otra forma. Bueno, en la filmina del profe, creo que van a encontrar esa pequeña historia que les conté de la papa, periodo de entreguerra y esa cuestión. Les vuelve a aclarar de que el efecto renta prevalece al efecto sustitución. No recuerdo si en el libro menciona tanto, y es más, me parece que esto de efecto renta y sustitución no sale para el bien Giffen, porque es algo que lo explican en clases, ¿sí? Bueno, veamos cómo se deriva la demanda, y nos va a quedar lo siguiente. Recuerden que nosotros arrancamos del equilibrio 0, con la cantidad x sub 0, por lo tanto marcamos ahí en la demanda el punto 0 que se corresponde al precio P sub 0. Se abarata el bien y en lugar de demandarse más unidades, se demanda menos. Se demanda la cantidad x sub 1. Por lo tanto, la unión de los puntos 1 y 0
nos da una demanda con pendiente positiva. Vemos que en el bien Giffen la relación es directa. Bueno, ahí dejamos ese cuadrito, simplemente luego lo revisan como para recordarlo bien. Que yo sepa, hace mucho que no toman efecto renta y sustitución como gráfico en un examen oral. En las multiple choice suelen preguntar, pero es un poco confuso las opciones que da, pero se hace llevadero. Si esto lo tuviéramos que graficar en un examen, vemos que es bastante trabajoso. Bueno, ya los últimos dos temas que nos queda de la unidad número 3 y ya finalizamos con la clase de hoy. Esto es algo que ya lo sabemos de ECO 1. ¿Cómo llegar a la demanda de mercado? Ya hemos visto que para llegar a la demanda individual, a la demanda de un consumidor, lo podemos hacer a partir de la curva precio-consumo o de la curva renta-consumo. Para llegar a la demanda de mercado, es simplemente sumar esas demandas individuales, que en términos gráficos sería lo siguiente. Lo vamos a dejar ahí anotado. Para llegar a la demanda de mercado, en términos gráficos, basta con la suma horizontal de las demandas individuales. Ahí, como se observa, las demandas individuales tienen cada una diferente inclinación, ya que no todos los consumidores tienen la misma elasticidad. Hay algunos que son más aplanadas, es decir, más elásticos, otros más inclinadas, es decir, más inelástica, y bueno, y así. La formulita que vamos a utilizar va a ser la siguiente, que para llegar a la demanda de mercado, tenemos que hacer la suma de todas las demandas individuales, es decir, la sumatoria de I igual a 1 hasta N de todas las demandas individuales. Las demandas individuales son D sub 1, D sub 2, D sub 3, D sub 4, hasta D sub N. Si nos dan un ejercicio donde, por ejemplo, tengamos lo siguiente. A partir de las siguientes demandas individuales, y nos van a dar la cantidad demandada 1 igual a 2 menos P. La cantidad demandada 2 igual a 30 menos 5P. Nos van a dar la cantidad demandada 3 igual a 4 menos 3P. Y la cantidad demandada 3 igual a 10 menos, también le vamos a decir 2P. Entonces, a partir de esos datos, y también nos puede dar lo siguiente, nos puede dar una función oferta, a partir de las siguientes demandas individuales, obtener la elasticidad arco de la demanda para las cantidades, nos va a dar para las cantidades de 600 y 800, por decirlo de una forma. O nos puede dar una función oferta para calcular la elasticidad de la demanda en el punto de equilibrio, o nos puede dar una función de, también así con cantidades, para calcular variación de excedente de consumidor. Bueno, se puede presentar de esas maneras. Nosotros, cuando vemos todas esas demandas individuales, no es que tenemos que igualar cada demanda con las cantidades. El ejercicio es más fácil de lo que parece. Necesitamos la demanda del mercado. Y para ello, como sabemos, es decir, lo que acabamos de ver acá en el gráfico, y para ello vamos a sumar las demandas individuales. Es decir, vamos a sumar
2 menos P más 30 menos 5P más 4 menos 3P más 10 menos 2P. Lo volvemos a anotar rápidamente. Nos va a quedar cantidad igual a 2 menos P más la cantidad 2, que es igual a 30 menos 5P. Luego nos va a quedar la cantidad 3, que es igual a 4 menos 3P, más la cantidad, la demanda 3, que es igual a 10 menos 2P. Entonces, la cantidad demandada total del mercado va a ser igual a, sumamos las ordenadas, 2 y 30, 32 y 4, 36 y 10, 46. Sumamos las pendientes, la pendiente con signo negativo. 1, 1P, más 5P, 6P, más 3P, 8P, más 2, nos quedaría 10P. Entonces, esta sería la demanda de mercado, la que vamos a igualar con las respectivas cantidades para encontrar el precio que se corresponde a cada una, y para luego poder calcular el precio promedio y cantidad promedio para así llegar a la elasticidad arco de la demanda. Simplemente eso. Puede presentarse otro ejercicio similar, pero en lugar de decir esto, que diga lo siguiente. En un mercado competitivo, simplemente como para hacer más largo el enunciado, en un mercado competitivo existen 1000 consumidores, todos tienen la misma función demanda, todos tienen la misma función demanda, es decir, cantidad demandada igual a 25 menos P. Y nos dice, obtener la elasticidad arco de la demanda para las cantidades 600 y 800. De nuevo nos pide lo mismo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 1000 consumidores, todos con la misma función de demanda. O sea que si hay 1000 tipos y todos tienen la misma función de demanda, tranquilamente nos podemos hacer lo siguiente. 25 menos P más 25 menos P más 25 menos P hasta que completemos 1000 veces 25 menos P, pero vamos a quedar pelotudos, ¿sí? No tiene ningún sentido. ¿Qué vamos a aplicar en aquel caso? Vamos a aplicar una propiedad de sumatoria. No me pidan la demostración de esa propiedad, pero esa propiedad de sumatoria es la siguiente, que la cantidad demandada del mercado va a ser igual a N, la cantidad de consumidores, por la demanda individual, que la demanda individual es la misma. Es decir, nos va a quedar N, que es igual a 1000, por la demanda individual, 25 menos P. Una vez que tenemos eso, aplicamos distributiva. 1000 por 25 y 1000 por P y listo. Nos va a quedar la demanda de mercado, 1000 por 25, siempre respetando el tema de los signos. Más por más, nos va a quedar ahí 25.000, más por menos, menos 1000P. Bueno, simplemente eso para que tengan presente que se puede presentar algún ejercicio de esa manera y a partir de demandas individuales tengamos que llegar a algún valor. Y también para tener presente, en este caso, las demandas están como función directa. Puede ser el profe que dé la trampa de que estén como funciones inversas, es decir, precio en función de cantidad. Nosotros con la función inversa, recién a partir de la unidad 5 vamos a trabajar. O sea que, si se aparece un ejercicio de esta forma, con la función inversa, recomiendo que la pasen a función directa y luego hagan todos los demás pasos. Se hace más trabajoso, pero bueno, es un ejercicio que es fácil. Algo hay que agregarle para que sea
un poquito más complicado. Así que bueno, hasta acá sería lo de hoy. Vamos a dejar para mañana el excedente del consumidor para que no se haga tan pesada la clase.